vamos a repasar los exámenes de teoría y vamos a empezar con las preguntas que pueden afectar a la primera parte de la asignatura, que es temas 1, 2 y 3 hasta cimentaciones superficiales. En esta pregunta dibuje los diagramas de empujes de forma exacta, calculada, de los muros de contención que se muestran en las figuras. El muro de contención de arriba es en mensura y el de abajo es de sótano, en el que se apoya en un forjado en la coronación del mismo. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales del de arriba y el de abajo? Pues el de arriba, al ceder ligeramente, un poquito, se trata de un empuje activo. El de abajo es un empuje que solemos llamar en reposo. Entonces, ya el cálculo del empuje es diferente de uno y otro. En este utilizaremos lambda sub A del empuje activo, y en este utilizaremos lambda sub R de empuje en reposo. Lambda sub A, según Rankine, es tangente cuadrado de 45 menos phi medios, donde phi es el ángulo de rozamiento interno, mientras que el lambda de empuje en reposo es 1 menos seno de phi. Esta ecuación es analítica, está hecha en base al equilibrio, como está explicado en los vídeos de teoría, mientras que esta es de un carácter más empírico. ¿Y qué es lambda? Pues lambda es lo que me relaciona lo que se empuja en vertical con lo que se empuja en horizontal. Si yo tengo, aquí voy a dibujar las cargas verticales, aquí empiezo con una carga vertical de 10 kilonewtons por metro cuadrado, y esto va a ir creciendo. ¿Por qué va a ir creciendo? Porque el terreno va a tener que aguantar, además de esa carga, el terreno que hay encima. ¿Cuánto pesa el terreno? 20 kilonewtons. En 3 metros, ¿cuánto aumentará el peso? 60 kilonewtons. 3 por 20, pues paso de 10 a 70 kilonewtons por metro. Lo voy a dibujar un poco más proporcionado, porque la parte de arriba, pues obviamente hará una cosa así, de 10 a 70 kilonewtons por metro. Luego, ¿qué sucede? Que solo estoy dibujando los empujes del fuste, si tuviese que ir hasta más abajo, pues sería equivalente, sumaría 5 más. El empuje horizontal es igual al empuje vertical multiplicado por lambda, que es precisamente la relación entre el empuje vertical, el empuje horizontal es igual al empuje vertical por lambda, que precisamente es la relación entre el empuje horizontal y el empuje vertical. Esto con esto se va y me queda solo el empuje horizontal. Esto es lambda. Lambda sub A o lambda sub R o lambda sub P. O K sub A, K sub R, K sub P, dependiendo de qué tipo de empuje tengo. Entonces esto se multiplica por este valor, que si esto es 32, ahora lo digo a pronto y rápido, será aproximadamente 0,35, lo digo de forma aproximada, hacéis el cálculo, pero bueno, de forma aproximada esto será 3,5 y luego 70 por 0,35, 28 más 3,5, 31,5, aproximadamente, de empuje horizontal. Estos serán empujes horizontales que lo puedo traducir en cargas por metro, kilonewtons por metro de muro. Esto es una aproximación, no he hecho los números con calculadora. Del mismo modo, el empuje vertical de cargas, el empuje vertical que tengo en la columna de terreno que está aquí detrás, es exactamente el mismo, y el empuje horizontal lo tengo que multiplicar por este valor de aquí, que es del orden de 0,55, por ahí en este caso, un poquito más de 0,5. O sea que si es del orden de 0,55, aproximadamente, repito, esto será 5,5 kilonewtons metro cuadrado, y esto será 7 por 5,5, son 35, 38,5 aproximadamente.
Entre que he hecho los números de cabeza, es para que tengáis una idea, ¿eh? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, pues si no hay dudas, pasamos a la siguiente pregunta. El examen de noviembre de 2017 dice así, la primera pregunta. Explica las diferencias a nivel de cálculo de cimentaciones que puede tener el sistema constructivo de una zapata aislada en dos casos bien diferenciados. A, si se decide excavar solo la zona de la zapata y encofrar contra el terreno. B, si se decide excavar el plano horizontal hasta la cota de apoyo de la cimentación y encofrar los laterales de la zapata. Bien, esta pregunta en la teoría se repite mucho porque cuando hablamos de la superficie de falla general de una zapata frente a la carga última, tenemos este modelo y este modelo de aquí, en donde el A sería la zapata se encofra contra el terreno y la B se encofra la zapata, los laterales de la zapata, y la zapata solo se apoya en el terreno. Claro, si evalúo la superficie posible de rotura, estudio la teoría, claro, este es el ejemplo que estudió precisamente Terzaghi. Aquí hay un triángulo, una superficie semilogarítmica, y claro, para desplazar todo está aquí, bueno, precisamente Terzaghi decía que este ángulo era el ángulo de rozamiento interno del terreno, luego en la propuesta de Meyerhoff esto es 45 menos el ángulo de rozamiento interno del terreno partido por 2, pero en cualquier caso lo que intenta hacer esta cuña de terreno es deslizarse así, ¿verdad? Y el terreno remanente pues tiene un rozamiento o una cohesión que va en el sentido contrario al otro lado de la superficie de rotura. ¿Qué sucede? Que Terzaghi, bueno, pues hizo los cálculos planteando este problema, pero uno se puede plantear que se ponga una carga aquí. Esta carga aquí ayudaría a que esto no deslizase, porque al aumentar el peso, ya sabéis que el rozamiento en un plano inclinado, habéis hecho las prácticas de mecánica el año pasado con un trozo de madera que estaba inclinado, cuanto más lo inclinabas más carga tenías que poner, etcétera. Pues ya sabéis claramente que si yo tengo más fuerza normal a la superficie, más rozamiento tengo, más fuerza de rozamiento tengo. Entonces, esta fuerza lo que está haciendo es precisamente más fuerza de rozamiento. Si planteo ese análisis en esta zapata de aquí, ¿qué sucede? Que precisamente Terzaghi, con la formulación de Terzaghi, lo que se puede simplificar es que este terreno es una carga que se aplica en esta superficie de aquí. Y además tengo toda esta superficie de aquí para conseguir hacer la rotura completa. Entonces, hay dos aspectos que hacen que la zapata A tenga una carga de rotura mayor que la zapata B, estando a las mismas profundidades. Una es la sobrecarga que hay sobre el plano de la línea entrecortada, que supone el propio peso del terreno, que utilizando la formulación de Terzaghi es la densidad por la altura, siendo la densidad del terreno y la altura a esta altura de aquí. Y luego también este es el segundo motivo por el cual la zapata de la izquierda tiene una carga última mayor que la zapata de la derecha. ¿Me explico? ¿Alguna duda? Claro, tú esta superficie de rotura, aquí tienes que volver a ver, tienes que seguir venciendo el rozamiento. Aquí no. Para desequilibrar esta zapata tienes que generar diferentes cargas últimas. Una por un motivo que es de sobrecarga y por otro porque además tienes más superficie de fractura. ¿Dudas? ¿Ruegos? ¿Preguntas? Entonces nos damos cuenta que en obra, bueno, en obra es un análisis un poco
muy apurado, pero los análisis normalmente que tenemos es en los estudios geotécnicos son de este estilo. Si quisiésemos apurar un poco más, podríamos utilizar la formulación general de Meyerhof para darnos cuenta que la carga última, si encofro contra el terreno, puede subir un poco más. Y ese poco más, el poco entrecomillado, porque sube algo más. Bueno, pues paso a la siguiente pregunta. Deduce el diagrama de cargas, tensiones horizontales en kilonewtons metro cuadrado, características y tensiones verticales que se producen en el empuje del terreno en el trasdós de un muro, en mensura como el mostrado en la figura. No consideres ninguna sobrecarga sobre el terreno contenido. Bien, pues aquí, como en el ejemplo que hemos hecho antes, primero uno tiene cargas verticales y luego tensiones verticales y luego lo pasa a tensiones horizontales. Tensiones verticales. ¿Qué tensiones verticales tengo? Bueno, si no tengo sobrecarga, te dice no consideres ninguna sobrecarga en el trasdós del muro, pues empiezas en cero. Durante un metro tienes 20 kilonewtons metro cúbico de densidad, por lo tanto pasas, perdón, voy a hacerlo un poco descarado, pasas de 0 a 20 kilonewtons metro cuadrado. Eso es la tensión vertical. Y luego durante los 2 últimos y medio metros, 2 metros y medio siguientes, la densidad es algo menor. Tienes que sumarle a 20, la pendiente es algo menor, a 20 le tienes que sumar, pongo las unidades, kilonewtons metro cuadrado, le tienes que sumar 18 kilonewtons metro cúbico durante 2,5 metros. 18 por 2, 36, más 9, 45. 45 más 20, 65, si no voy equivocado. 65 kilonewtons metro cuadrado de presión vertical. ¿Cuáles son los coeficientes? Aquí falta una gamma, pero bueno, se entiende. No hay cohesión, puedo usar Rankine directamente. ¿Cuáles son los coeficientes de empuje? Pues aquí es claramente empuje activo, porque la tensión vertical es más importante que la horizontal, porque esto si miráis los vídeos de teoría lo veréis muy rápido, esta contención tiende a desplazarse en este sentido. Entonces, lambda sub A en el terreno superior es igual a tangente cuadrado de 45 menos 30 grados partido por 2. Esto es igual a 0,3 periodo, o a un tercio. Lambda sub A de la parte baja, esto es la parte alta y esta es la parte baja, es igual a tangente cuadrado de 45 menos 25 partido por 2. Si podéis hacerlo con la calculadora me haréis un favor. Lambda sub A aquí tiene que ser algo mayor. Sin embargo, en el ejercicio que he hecho al principio he hecho un aproximadamente 0,35 y creo que ahí me he equivocado, pero bueno. ¿Cuánto? 0,41. Muchas gracias. Bien, pues fijaos, ¿cómo va a ser mi diagrama de tensiones horizontales? Mi diagrama de tensiones horizontales va a ser multiplicar este triángulo por este valor y este trapecio por este valor de aquí. Y eso cualitativamente, ¿qué va a generar? Va a generar un diagrama como este. Perdón, lo he hecho mal, al revés. Cero por un tercio es 0, 20 por un tercio es 20 tercios, que es 6,6 periodo. Esto lo pongo todo en kilonewtons metro cuadrado. 20 por 0,41 es 8,2. Y 65 por 0,41 es 6 por 4, 24, más 2, 26, 26,65. Pues 26,65.
Y estas son las fuerzas que se le aplican a mi contención para analizar pues, su equilibrio. Estas sin mayorar. Notad el salto que se produce aquí, porque arriba tengo un ángulo de rozamiento y justo debajo tengo otro ángulo de rozamiento. Ese salto puede ser así si el de arriba tiene más rozamiento que el de abajo, o puede ser como un árbol de Navidad si el de abajo tiene más ángulo de rozamiento que el de arriba. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Atención, pregunta, ¿cuál es el ensayo más utilizado para deducir el ángulo de rozamiento interno y cohesión de suelos cohesivos y cuál en suelos granulares? Razona la respuesta. Si yo pregunto qué es un ensayo de corte directo, usted sabe contestarme qué es. Tenemos la idea, todo el mundo es coger una muestra inalterada del terreno y ensayarla de la siguiente manera. Aplicarle una carga fija y luego una carga de este estilo, tangencial. Entonces, en esta superficie de aquí, que es la que termina rompiendo, tengo una tensión normal, el área es el área de la sección que se rompe, y una tensión tangencial. Si hago esto con diferentes tensiones normales, pues tengo diferentes puntos. Y me doy cuenta de que si esto es la tensión tangencial soportada y esta es la tensión normal, que aproximadamente esto se produce una recta, con la misma muestra de terreno, someterla a diferentes tensiones, en donde esta pendiente viene definida por el ángulo de rozamiento interno y este valor por la cohesión. La cohesión es esa capacidad que tiene el terreno, en este caso, de soportar fuerzas tangenciales sin necesidad de tener axiles. Entonces, esto es un suelo convencional. A los suelos que empiezan aquí en 0 y solo tienen ángulo de rozamiento los llamamos granulares puros, y a los suelos que no tienen ángulo de rozamiento y que solo tienen cohesión los llamamos cohesivos puros. ¿Me explico? Entonces, con este tipo de ensayo podemos evaluar el ángulo de rozamiento y la cohesión a la vez. ¿Cuál es el problema? El problema es... Bueno, no lo sé cuál es el problema. Vamos a seguir intentando responder a la pregunta. Para suelos granulares, entonces, usaríamos este ensayo. Un suelo exclusivamente granular, cuando salgo la muestra se queda alterada. ¿Por qué? Porque no tiene el confinamiento, y un suelo granular de gravas o de arenas, o de gravas y arenas combinadas, pues se me desparrama y no puedo llevar esa muestra al laboratorio. Entonces, ¿qué se suele hacer para saber el ángulo de rozamiento de las arenas y de las gravas? Si habéis leído los estudios geotécnicos que tenemos en la asignatura, os dais cuenta de que lo que se suele hacer para evaluar el ángulo de rozamiento es evaluar el SPT, identificar el suelo y con un número de golpes, por experiencia y por bibliografía, se saca el ángulo de rozamiento interno del terreno. De hecho, ya en el código técnico hay una relación entre el número de golpes y el ángulo de rozamiento interno del terreno de un suelo granular. ¿Dudas? Entonces, yo creo que con lo que se ha explicado queda clara cuál es la respuesta de uno y de otro y razonada. Siguiente pregunta. Entonces, ¿cuáles son los ensayos de campo más frecuentes? El SPT y también has visto en un DPSH, un ensayo de penetración superpesada. Porque el código técnico, si os acordáis, al principio dijimos al principio de los vídeos se dice que
o de clase, hemos dicho que se puede sustituir, tienes un número de prospecciones que tienes que hacer dependiendo del tipo de terreno, dependiendo de las alturas que va a tener la edificación y dependiendo del número de metros cuadrados que tiene la edificación, o el solar que estás analizando, porque tienes una distancia máxima entre sondeos. Pero ese número de sondeos, hay un tanto por ciento que lo puedes sustituir por ensayos de penetración sin sacar la muestra. Si os fijáis, en muchos de los geotécnicos que tenéis secciones en las que aparece perfectamente definido el tipo de material debajo de un sondeo, el tipo de material debajo de otro sondeo, y sin embargo el tercer sondeo no es un tercer sondeo, sino que es un ensayo de penetración superpesada en el que se va evaluando la equivalencia con el SPT que tiene en cada punto ese ensayo de penetración superpesada. Y claro, con las equivalencias, claro, como en este ensayo he hecho un SPT probablemente aquí, otro aquí y otro aquí, claro, uno puede trazar una sección aproximadamente de dónde están los diferentes estratos, porque a un SPT le relaciono un tipo de terreno, porque ya conozco los otros dos. Recomiendo que veáis estas secciones ya el primer día que hablamos, digamos, críticamente de los estudios geotécnicos, pues vimos este tipo de secciones, ¿os acordáis? El de PSH es continuo. Sí, es un ensayo continuo. Y luego, claro, lo que uno traduce es en cada profundidad, empíricamente tiene una formulación que te permite, entre comillas, traducir, y este traducir lo digo docentemente, del valor de tensión de penetración a un SPT. Sobre todo si tienes claro qué tipo de material es. Siguiente pregunta. A ver, yo tengo una carga descentrada. Y yo lo que quiero, si esta es mi zapata, y la dibujo aquí, que sea una carga centrada. Eso significa que la resultante esté en el centro y que ahora la simplificación será en azul y la realidad en rojo. O sea, lo más cercano a la realidad estará en rojo. Que mis tensiones estén perfectamente centradas y por lo tanto sean un régimen de tensiones uniforme. Y luego para ello, ¿qué necesito? Pues necesito una viga centradora, que la dibujo entrecortada, con una carga aquí. Es el esquema siempre que ponemos yo y mi hijo, que yo no hace falta que me aleje mucho del columpio para que mi hijo suba y baje. ¿Cuál es el diagrama de cortantes simplificado? Pues muy sencillo, el diagrama de cortantes simplificado hace una cosa así. Digo simplificado porque estoy atendiendo a que la reacción debajo de la zapata es sencillamente una carga puntual. En donde aquí este tramo de la zapata tiene este diferencial y aquí este tramo de la zapata y el resto y la viga centradora tiene este comportamiento. Luego, ¿cuánto vale este cortante? Pues precisamente este cortante vale lo mismo que este vector de aquí. Vale P. Y luego el diagrama de momento simplificado hace así. Esta pendiente me la da esta carga P y esta pendiente me la da este valor de aquí. ¿Eh? Sí, perdón. Sí. Gracias. Lo voy a dibujar así, más abajo. Sí, así. Así.
No había dibujado el diferencial, pero si llego a dibujar el diferencial así, hubiera valido. ¿Cuánto vale el momento máximo simplificado? P por, en este caso, I más J. Esto es simplificado. Comportamiento más aproximado a la realidad del estado límite último de este conjunto. En este caso tendría esta carga uniforme, que lo que haría es tener un diagrama de cortantes como este. Y esto sería el simplificado. Y tener un diagrama de momentos flectores como este de aquí. Perdón. Una parábola. Y esto sería el simplificado. Esto siempre sería el extremo. Dime. Si hacemos el de cortantes simplificados, el otro lo deberíamos dibujar también simplificado, ¿no? ¿No te Sí. parece? Bueno, claro, a ver, no, yo pido el real. Lo que pasa es que para uno acordarse, para no tener que tenerlo en mente todo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos pide? Dibuja cualitativamente el diagrama de momentos de la zapata mediana y la viga centradora. Deduce el momento máximo de la viga centradora. El momento máximo de la viga centradora es este momento que aparece aquí, porque la viga centradora va desde el final de esta zapata hasta el inicio de esta zapata. Entonces su momento máximo es este. ¿Cuánto vale su momento máximo? Bueno, pues por el teorema de Tales, o por triángulos homotéticos, o por proporcionalidad, como lo queráis llamar, esta distancia es a este momento de aquí, como esta distancia es a este momento de aquí. Entonces el momento máximo es P por I más J, voy a poner aquí por I más J, que multiplica a esta distancia que estoy rayando y se divide por esta distancia de aquí. Porque esta distancia es a esta, como esta distancia es a esta. Luego, para deducir esta distancia de aquí, lo tengo que multiplicar por esta distancia que estoy subrayando y dividir por esta distancia. Es decir, lo tengo que multiplicar por... Perdón. El momento máximo es P por J, porque está aplicado y es otra cosa. P por J, que multiplica a... que se multiplica por, en el denominador, J más K más L más M, y en el numerador está sencillamente L más M. L más M. Más M, es esta distancia de aquí. Ah, vale. La del numerador es esta y la del denominador es esta. Perdón, hasta aquí. No, lo he hecho bien. J me sobra. Así. L más M arriba y K más L más M abajo. Si quisieras saber, precisamente este cortante de aquí es lo que intenta levantar todo este sistema a esta zapata de aquí. Pero esta zapata de aquí, con que tenga más que ese axil, que es muy poquito, porque fijaos que mi hijo tiene que ser muy pequeño si tiene todo este brazo de palanca para levantarme, este valor de aquí es el que seguro tiene que tener esta zapata de aquí para cumplir el equilibrio, que probablemente solo con el peso propio de la zapata ya lo cumpla. Bueno, se tiene que comprobar eso. Si no va a bajar un pilar ahí, esto se tiene que comprobar. Pero entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que en la teoría están todas las fórmulas del Calavera, pero yo no creo que sea necesario aprenderse todas las fórmulas de la Calavera. Lo que es necesario es saber cómo funciona esto. Una vez que sabe uno cómo funciona esto, ya puede calcular una viga de centradora, una zapata, si la zapata del otro lado se levanta, qué cortante se lleva, qué momento se lleva la viga centradora, qué cortante se lleva la viga centradora, etcétera. Qué tensiones hay debajo de una zapata, qué tensiones hay debajo de la otra zapata. ¿Alguna duda? Bien, pues si no hay dudas pasamos a otro examen.
¿Qué es el sifonamiento en geotecnia? Cuando excavas por debajo del nivel freático, ¿y qué tipo de contención utilizas? La pantalla, tabla estacada. ¿Y dónde tienes el nivel freático? Por aquí, ¿no? Este es el nivel freático. Entonces, el agua, ¿qué tiende a hacer? Por vasos comunicantes tiende a hacer este recorrido, ¿verdad? Tiende a subir para arriba. ¿Sí? Pues el sifonamiento se produce cuando este agua, por rozamiento, empuja las partículas que tiene de terreno alrededor, y entonces el rozamiento que se produce entre el agua y el terreno hace que el empuje hacia arriba sea mayor que el peso propio del terreno. ¿Me explico? Entonces, si las fuerzas hacia arriba son más grandes que las fuerzas hacia abajo, aquí se produce, esto se pone como en ebullición y se produce el sifonamiento. Obviamente se pierde el equilibrio de todo el sistema porque este terreno no tiene ningún tipo de resistencia a este empuje que se produce en este sentido. ¿Dudas, ruegos, preguntas? ¿Puedes leer tú la siguiente pregunta? Puede ser porque tenga diferentes comportamientos del suelo debajo de dos zapatas. Porque tenga también diferentes cargas. Mi edificio que sea con unas zapatas que se llevan mucha carga aquí y unas zapatas que se llevan poca carga aquí. Y entonces el terreno sea homogéneo, pero este pese mucho más. Bueno, lo exagero. ¿De acuerdo? Y aquí hay una junta de asiento, o si no hay junta de asiento, tengo asentamiento diferencial. Puede ser por esto, puede ser por esto, puede ser por muchos motivos, pero este es cantado. Bien, hemos resuelto la primera parte del ejercicio. Ahora vuelve. Explica el motivo del asentamiento y la solución que propondrías durante la ejecución de las obras. ¿Qué solución propondrías a esto de aquí? O sea, que aquí propondrías un pozo de cimentación, ¿no? O un pilotaje. Y aquí, constructivamente, prever que eso van a ser dos comportamientos diferenciados y prever una junta constructiva de asiento entre un edificio y el otro. ¿Cómo sabemos que cómo llamamos a una cimentación superficial, semiprofunda o profunda? ¿Quién me lo dice? Esto también es un poco de construcción 4. ¿A qué llamamos una cimentación superficial, a una cimentación profunda y una cimentación semiprofunda? En base a la relación base y canto. Muy bien. Una cimentación superficial es una zapata. Una cimentación. ¿Cuándo diferenciamos entre superficial, semiprofunda y profunda? Cuando superamos la relación 1:6 de base con respecto a la profundidad, cuando superamos 1:6, ya lo consideramos cimentación profunda. Básicamente eso es lo que dice la bibliografía. Y ya más o menos, en vez de hacer pozos de cimentación, hacemos pilotes o micropilotes. ¿Qué es una zapata rígida como elemento estructural y qué es una zapata rígida con respecto al terreno? ¿En qué normativa se trata cada aspecto y cómo dimensionarías de forma adecuada sus armados con los procedimientos que has aprendido durante el curso? Una zapata rígida con respecto al terreno, cuando puedo asumir o utilizar un régimen tensional debajo del terreno prácticamente lineal. Zapata rígida como elemento estructural significa que yo la puedo dimensionar con un diagrama de bielas y tirantes. Y eso sucede cuando, como vuestra compañera ha dicho, este canto es menor o igual, 2 veces este canto es menor o igual que el vuelo. Rígida como elemento estructural. Una zapata rígida con respecto al terreno cuando puedo asumir un comportamiento como este. Si tengo un axil y un momento flector. Pero si no es rígida con respecto al terreno, que lo hemos hecho en clase con el Winneba, ¿qué sucede?
que tengo unas tensiones como estas. Hasta se me pueden levantar las esquinas. Si os acordáis, en el ejercicio hicimos una zapata que era el doble, un poquito más del doble del límite. ¿Eso por qué es? Porque ese límite está calculado para que uno pueda simplificar el comportamiento de la zapata con este diagrama. Esa longitud, precisamente, es en la que ya se me levanta la zapata en la esquina. Y por eso cuando hicimos un poco más del doble, los resortes laterales tuvimos que quitarlos porque estaban traccionando al terreno. Esto es una simplificación, ¿eh? Esto es rígida con respecto al terreno. ¿En qué normativa se trata cada aspecto y cómo dimensionarías de forma adecuada sus armados con los procedimientos que has aprendido durante el curso? Pues si es rígida como elemento estructural, diagrama de bielas y tirantes. Si es una zapata rígida con respecto al terreno, dependiendo del tipo de terreno, puedo o utilizar la fórmula de Navier o puedo plantear que es rígido plástico el terreno y que voy a tener unas tensiones como estas. ¿Dónde se habla de esto? De esto se habla en la EH 08. Y de esto se habla en el Código Técnico de Edificación, documento básico de seguridad estructural de cimentaciones. Esto es si es rígida. Si es flexible, esto se trata como una viga. Tengo que calcular el momento flector y el cortante que actúan en la sección más desfavorable y vuelve a tratarse en la EHE. Y esto se calcula con las ecuaciones de Winkler, con simplificaciones o, como hemos hecho en clase, con resortes. Y me salen las tensiones debajo del terreno. Arriba si es rígida y abajo si es flexible, como elemento estructural y con respecto al terreno. Son dos cosas diferentes. Vamos a hacer el cuadrante. Rígida, flexible, como elemento estructural y con respecto al terreno. ¿Os acordáis de todos los casos? ¿Esto? Bueno, pues esto lo que tienes es que tú tienes, imagínate, o unas tensiones uniformes, porque esto te lo dice lo que está a la derecha, o unas tensiones no uniformes, pueden ser uniformes o no uniformes, da igual, pero al final lo que tienes es que puedes suponer esto como una viga empotrada a cara de pilar y en voladizo, con estas cargas. Esta viga, continúo dibujando aquí, tiene unas cargas así, por lo tanto tienes un diagrama de cortantes y un diagrama de momentos flectores. El diagrama de cortantes es Q por L y el diagrama de momentos flectores es QL cuadrado partido por 2. Este momento y este cortante lo tienes que aguantar en la sección más desfavorable. ¿Cómo lo aguantas? La cara de abajo, la traccionada, tienes que poner armado en la cara de abajo. Obviamente esto sucede en los dos lados, tienes que poner también un armado a cara de cara. Si el cortante no lo aguantas con la contribución del hormigón, pues tendrías que poner armadura a cortante. ¿Pero el armado sería el mismo siempre y cuando aguantara el cortante en hieras y tirantes y en el método este? No. Este método y este método dan valores parecidos, pero hay que utilizar este cuando el vuelo es menor que 2 veces el canto y hay que utilizar este cuando el vuelo es mayor que 2 veces el canto. Me refiero al armado, que sería el mismo. No. ¿El armado de tracción? Sí, al armado sería parecido en cuanto a comportamiento. Sí, funciona a tracción. Aquí cayó en la segunda parte de la asignatura. Dibuja cualitativamente el diagrama de momentos del eje en una losa de cimentación sobre la que descansan pilares y los armados principales debido a ese diagrama de momentos. Esto lo hemos hecho en clase. La losa tendría unas cargas como estas o aproximadamente como estas. A lo mejor las cargas se concentran debajo de los pilares precisamente. Y los diagramas de momentos pues son pues como el de un pórtico al revés.
El diagrama de momentos haría una cosa así. Que si lo dibujo aquí es esto, esto, esto con el suavizado correspondiente en los pilares. ¿Y dónde están los armados? Pues donde están las tracciones. Aquí, 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 aquí y aquí. Y esto lo hemos visto en estos temas porque hemos hecho una práctica de CIPE en clase sobre este tema, hace 2 clases o una o no me acuerdo ya. Deduce y dibuja con las explicaciones necesarias la formulación a utilizar para dimensionar las tracciones que se producen en la armadura de una zapata con una carga centrada utilizando el método de bielas y tirantes. Pero cuando solo tenemos la zapata bien centrada, no hace falta dividir en 2 el axil. Tienes un triángulo que tienes 2 bielas y un tirante, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué canto tiene ese... O sea, ¿qué altura tiene ese triángulo? No, ¿qué altura? Cuando digo altura de un triángulo no me refiero a la base, me refiero a la altura. 0,85D, esa te la tienes que saber. Si esto es D, te lo dibujo todo un poco más abajo. Aquí está la armadura y se dice que tenemos 0,85D. Venga. Este triángulo significa que va a parar a 2 reacciones. ¿Cuánto vale cada reacción y dónde están colocadas? Si tienes 2 reacciones, pues una tiene que ser la mitad de una zapata y la otra tiene que ser la otra mitad de la zapata. Y tienen que estar justo en el centro. A un cuarto. Si esto es ahora, ¿no? Esto es A sub 1 y la zapata es A sub 2. El ancho de la zapata es A sub 2. ¿A cuánto está? A un cuarto de la sub 2. A un cuarto de A sub 2 de un extremo o del centro. Me parece perfecto. ¿Cuál es la cota? Dibuja bien la cota. Perfectísimo, muy bien. Y ahora, entonces, ¿cuánto vale la tracción? ¿Qué se lleva? ¿La reacción? La tracción. La tracción. Si hacemos el equilibrio en este nudo de aquí, ¿vale? Déjame el rotulador, perdona. Esto es N, ¿verdad? ¿Cuánto vale esta reacción de aquí? N partido 2. Muy bien. ¿Y esta? N partido 2. Vale. Ahora hacemos un zoom en este nudo y en este nudo de aquí tenemos una reacción que vale N partido por 2. Una tracción y una compresión. Y entre las 3 tienen que estar en equilibrio. Por lo tanto, si yo hiciese el desplazamiento de este vector aquí, los 3 tienen que sumar 0. Tienen que volver al mismo sitio. Sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0, sumatorio de fuerzas verticales igual a 0. Este triángulo tiene que estar... Y además sé la dirección de esto y la dirección de esto de aquí, porque viene definido por geometría. Porque tengo un triángulo homotético, que lo has dibujado ahí, en donde esto es 0,85D y esto, como bien has dibujado, es A sub 2 partido por 4. Entonces, este vector, que es n medios, es, y aquí hago la regla de 3, n medios es a 0,85D, como el vector t es a sub 2 partido 4. Este vector es a esta distancia de aquí, como este vector a esta distancia de aquí. La regla de 3 es muy sencilla de resolver porque basta poner quebrados y un igual en medio y despejas t. T es igual a n partido por 2 por a sub 2 partido por 4 partido 0,85D. Es decir, n octavos. ¿Vale? Eso si haces este esquema. Si haces el esquema que tú inicialmente dibujabas, en donde esta distancia ya no es a sub 2 partido 4, sino que es
A sub 2 partido 4 menos A sub 1 partido 4. Entonces te queda todo n de partido 8, 0,85d, por A sub 2 menos A sub 1, sí. Y esta es la tracción. Y la tracción, a su vez, como el acero plastifica, tiene que ser, bueno, no plastifica, es A sub S por F y D, y F sub y D lo limitas a 400 megapascales porque estás en el método de bilas y tirantes. A sub 2 es la base de la zapata. A sub 2 es la base en este sentido de la zapata y A sub 1 es la base en este sentido del pilar. El teorema de bilas y tirantes no es más que trigonometría en este sentido, es decir, es asimilar una celosía y una vez que sabemos dibujar la celosía ya podemos sacar rápidamente los valores de las cargas. Entonces me puedo saber de memoria la formulación que aparece en la bibliografía de Calavera o puedo saber cómo funciona y deducir la formulación. ¿Dudas, ruegos, preguntas? Muchas gracias. Muy bien hecho. Borro. Por lo que espero que veáis que las preguntas no van solo a si me lo he mirado o no me lo he mirado, sino es más si me lo he mirado o no me lo he mirado, es si me lo he mirado y lo he entendido o no me lo he mirado y lo he entendido. ¿Dudas? Siguiente pregunta es, explica qué es y para qué puede servir un SPT. Standard Penetration Test, ensayo de penetración estándar. ¿Y de qué va el ensayo de penetración estándar? Introducir una varilla normalizada en el terreno, que la varilla además tiene un toma muestras, aunque las muestras no salen ni alteradas, pero bueno, una profundidad de 30 centímetros. Entonces hay una maza que pesa 63,5 kilos, si no recuerdo mal, se levanta a una distancia determinada y se deja caer sobre la varilla normalizada. Ese impacto introduce la varilla sobre el terreno. Entonces, los 15 primeros centímetros los desecho. ¿Por qué? Porque cuando yo he hecho el sondeo y saco lo que hace el sondeo y meto la varilla normalizada, en ese proceso ha caído terreno de las paredes en el extremo. Entonces golpeo y los primeros 15 centímetros los desecho, los golpes que necesito. Y suelen ser menos si las cosas se hacen bien y el terreno es uniforme. Y luego vuelvo a golpear y cuento el número de golpes para los siguientes 15 centímetros y el número de golpes para los siguientes 15 centímetros, o sea, para los siguientes 30 centímetros después de los primeros 15. Entonces, ese número de golpes, sabiendo que luego extraigo el toma muestras y tengo una muestra del terreno, tengo pues una identificación visual del terreno, si es un suelo cohesivo, granular, si es limos, arenas, gravas o arcillas. Pues con ese terreno y el número de golpes, pues puedo extraer muchas conclusiones sobre ese terreno. ¿De acuerdo? Es el SPT. ¿Y para qué puede servir? Pues para caracterizar geotécnicamente el terreno. Porque me permite, en base a la bibliografía, pues sacar una muestra de terreno inalterada. Bueno, eso no es en base a la bibliografía. Me permite identificar el terreno, me permite poder pensar que ese terreno tiene un ángulo de rozamiento determinado o una cohesión determinada, sobre todo un ángulo de rozamiento determinado si es un suelo granular o cohesivo también. Y con ese ángulo de rozamiento me permite dimensionar las cimentaciones que dispongo encima de ese terreno. Siguiente pregunta, clasifica y explica brevemente los tipos de terreno que te puedes encontrar para cimentar y sus características fundamentales. ¿Qué tipos de terrenos nos podemos encontrar? Tenemos la primera clasificación, que sería rocas y suelos. Dentro de suelos tendríamos los cohesivos y los granulares. Dentro de los cohesivos tendríamos los limos y las arcillas, y dentro de los granulares las arenas y las gravas. Cada uno va teniendo una granulometría diferente, va teniendo unos ángulos de rozamiento diferentes, unas cohesiones diferentes
y sobre todo unas tensiones admisibles más o menos diferentes. Todo eso hay que sabérselo. Y además, pues a las arcillas universalmente las llamamos C, a los limos M, y a las arenas S y a las gravas G. Y a la roca, pues nada, llamamos roca. ¿Vale? Deduce y dibuja las tensiones debajo de una zapata de 2,5 por 2,5 metros por 0,6 con un axil resultante de 25 toneladas con unas centricidades de 30 centímetros y 35 centímetros, teniendo en cuenta que el terreno se comporta de forma rigidoplástica. Calcula y dispone su posición claramente en el dibujo de las tensiones máxima, mínima y media. Lo de máxima, mínima y media está muy claro cuando tenemos un comportamiento elástico, pero cuando tenemos un comportamiento rigidoplástico está todavía más claro, porque todas son iguales. Aquí en general no tenemos en cuenta el peso propio de la zapata, por simplificar mucho los cálculos, pero bueno, si yo tuviese una zapata cuadrada cuyo centro de gravedad de las acciones que le transmite el pilar a la zapata está aquí, y quisiese saber la resultante total teniendo en cuenta el peso propio de la zapata, el peso propio de la zapata sería un vector muy pequeñito y el de las resultantes totales sería un vector más grande. ¿Dónde estaría la resultante total? Pues es muy sencillo. Puedo hacer el equilibrio con respecto a cualquier punto y me saca el centro de gravedad de estos dos vectores. Todo el mundo sabría sacar el centro de gravedad respecto a estos dos vectores. Pero a mí, en séptimo EGB, me explicaron un método gráfico que es muy bonito, que es que pongo el vector grande al otro lado y el vector pequeñito a este lado. Trazo una línea recta y el punto de intersección es el centro de gravedad de estos dos vectores. Que viene a ser, cuando hacemos una posición... Imaginaos que solo tengo excentricidad con respecto a un sentido y esto está, la zapata pesa, no sé, me lo invento, 2 toneladas y la resultante del pilar tiene 20 toneladas. La zapata tiene 2 metros de canto, por lo tanto esto estaría a 1 metro del extremo y la resultante está a 0,20 más. ¿Cómo lo haríamos numéricamente? Pues numéricamente buscaríamos el centro de gravedad, ya lo habéis hecho en mecánica, hace tanto tiempo que a lo mejor no os acordáis, pero sería 20 toneladas por 1,2 más 2 toneladas por 1, todo dividido entre 20 toneladas más 2 toneladas. Todo esto me daría una distancia que sería la distancia desde el punto que he cogido de referencia hasta el sitio en cuestión. Y el sitio en cuestión sería gráficamente el que os he dibujado antes. ¿Dudas, ruegos, preguntas? Esto lo puedo hacer en un eje o lo puedo hacer en 2 ejes o una vez en cada eje. Y saco el centro de gravedad en un eje y en el otro. Y la resultante se ve siempre centrada, un poco más centrada, si tengo en cuenta el peso propio de la zapata. Porque el peso propio de la zapata está justo en el centro de la zapata. La siguiente pregunta dice así: haz un croquis indicando el armado fundamental estructuralmente hablando de las siguientes tipologías de cimentaciones superficiales: viga flotante, zapata corrida, zapata combinada. Dibuja los diagramas de esfuerzos o de bielas y tirantes que utilizarías para dimensionar los armados fundamentales. Pasaría negativo. Sí, vale, okay, sí. Pasaría negativo y aquí te falta un pilar para que pase negativo porque si no esto no chuta. Entonces esto es esto de aquí. Ah, en 3D. Uf. No. En perspectiva. Esto del 3D quiere decir que no hemos dibujado nunca. En perspectiva es este cacharro de aquí. Rotulador. A ver, y entonces los armados principales van aquí. El armado fundamental, luego si tuviese diagrama de cortantes pues tendría que poner el estriado correspondiente. Zapata corrida, pues una zapata corrida es parecida a esta de aquí, solo que el elemento estructural es continuo. Esto es un muro y esta es la zapata que la acompaña siempre, si puede ser, centrada.
Diagrama de bielas y tirantes o diagrama de momentos. Si es diagrama de momentos sería así. Comprimir arriba, traccionar abajo. O diagrama de bielas y tirantes. En este caso, tal y como lo has dibujado, tendría que ser diagrama de bielas y tirantes, porque lo has dibujado relativamente achatada. Y este de aquí, pues, está muy bien. Lo que el armado fundamental hay que enfatizar, que es este y este de aquí. Y se junta para que sea más fácil de colocar. Sí, y luego se dispone, pero este es el fundamental de pilar. Es decir, este que responde a este de aquí y este que responde a este y a este. A este, porque este es el eje. ¿Vale? Y esto es una viga centrada o una zapata combinada, que es esto de aquí.